El Ancasti Podcast. Y estamos entrando en una etapa interesante, Costello. Esto quería señalar. A ver. Pasó la fiesta del poncho. Sí. Estamos a punto de ingresar en agosto. Me parece que le tenemos que meter una ración doble de ruda. De ruda solo, no de caña. Ya lo estoy viendo usted, Costello, que le quiere meter doble caña y una sola ruda. No. No. Doble ruda y con la cañita esa que se toma usted para el frío. Claro. Ahí apenas se levanta para que se le enderece el pulso. Claro. ¿Eh? Digo, vamos a entrar en Y agosto. en el medio tengo que adherir al RIGI. El RIGI. Hay un proyecto de los libertarios, un proyecto del gobierno. Está el debate en la legislatura. Los sectores, digamos, mayoritarios, que son el bloque oficialista y los radicales, que siguen siendo, pese a que perdieron las elecciones el año pasado, dicen, bueno, esperemos que reglamente Sí. el gobierno nacional y recién avancemos en la adhesión provincial para ver de qué características es. Y hoy está la noticia de que los libertarios siguen presionando diciendo que es muy urgente esto. El PRO comparte tiene 2 diputados del PRO, Sí. y el gobernador Jalil. Dice, bueno, es urgente sancionar esto. Por otro lado sale el diputado nacional Francisco Monti. ¿Qué dice Monti? Más importante que eso es tratar El tema de regalía. el tema regalía. Que en el paquete fiscal se elevó la potestad de las provincias de fijar regalías hasta el 5% del valor bocamina. Del 3 a 5. Actualmente es del 3. Monti dice, hay que adherir a eso para que la provincia tenga esa facultad, que de todas maneras va a ser de los proyectos que se inicien de aquí en adelante, no los que están en marcha, ni los que están en funcionamiento. Bueno, discusiones. ¿Qué es el RIGI? O sea, ya sabemos, ya se habló suficientemente, un régimen de facilidades, de exenciones impositivas fiscales para atraer inversiones superiores a los 200 millones de pesos. Pero más allá de eso, desde el punto de vista político, se ha convertido ahora en Catamarca, sobre todo, en una vidriera. ¿Por qué? Porque usted no se olvide, Costello, que nosotros podemos hacer elecciones en marzo. Claro. ¿Mm? Y que todavía está vigente las PASO. O sea, el gobierno nacional dice que las quiere derogar. Hay oposición a que se deroguen las nacionales. Habría que ver quién las quiere derogar acá en la provincia. Pero mientras tanto, la política que nunca descansa, más allá de Venezuela, más allá de los dislates del gobierno nacional, más allá de la pelea con Victoria Villarruel, empieza a ver, a partir de agosto, ya hacer los típicos conteos. ¿Cuándo serían las PASO? ¿Cuándo tendría que convocar el gobernador para que sean las elecciones en marzo? Y si no convoca, van a ser en octubre junto con las nacionales. Toda la milonga que conocemos de todas las elecciones, que hasta el año pasado han sido, y desde que asumió la doctora Lucia Corpache, han sido simultáneas con las elecciones nacionales. ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos, y menos sabemos con el incierto panorama que hay a nivel nacional. De manera tal que en el terreno político, esta discusión sobre el RIGI, al margen obviamente de las convicciones de cada legislador, es una oportunidad muy buena para visibilizarse. ¿Visibilizar qué? Sectores, visibilizar dirigentes, personas que, por ejemplo, quieran la reelección, continuar como diputado, personas que quieran meter gente de su sector en la lista del año que viene. O sea, empezar a fijar posiciones paulatinamente mientras avanzamos por las dudas. Por las dudas se decida, por esas cosas que pueden ocurrir, desdoblar la elección provincial, que es una elección muy importante, la del año que viene. Bueno, hay que esperar que va a ser el Congreso, digamos, ¿no? Obviamente, pero, bueno, pero el Congreso puede derogar las pasos nacionales y acá seguir las pasos provinciales. Después hay que derogar las pasos acá. Y la elección del año que viene, ¿por qué tiene un significado particular?
todas las elecciones tienen, digamos, sus singularidades, para decirlo. Pero la elección del año que viene es de medio término en el segundo mandato de Raúl Jalín y es la última elección que va a haber previo a un ciclo que se termina indefectiblemente. ¿Cuál es ese ciclo? La intendencia de Gustavo Sadi en la capital. Gustavo Sadi no puede ser reelecto intendente. En cambio, el gobernador Raúl Jalín sí puede ser reelecto por lo menos un periodo más, porque se aprobó la ley, la reglamentación de la reelección indefinida que está en la Constitución, se aprobó estando él. Este se contaría como un primer mandato. Más allá de eso, que está bastante, ha sido objeto de algunos análisis por parte de la Corte. Me refiero, hay la finalización de un ciclo, empieza a acelerarse el proceso de la finalización de un ciclo, que es la capital. Y dos cosas hay. ¿Quién va a suceder a Gustavo Sadi? Bueno, ahí parece que va a haber interna. Parece. Bueno, estamos a 3 años. Estamos a 3 años. Entonces, primera cuestión. Van a empezar las elecciones del año que viene a acabarse las trincheras y a sentar posición en función de esa aspiración. De esa aspiración. Sadi no puede ser, no es una opción de él. Supuestamente, el acuerdo es que el gobernador Jalil, este es su último mandato, y lo sucedería Sadi. Entonces ahí se abre la pregunta, ¿qué característica va a adquirir la alianza que ha sido tan eficaz hasta ahora? Una alianza que viene de 2011, que está en 3 patas, la doctora Corpache, el doctor Gustavo Sadi y el gobernador Raúl Jalil. Bueno, ¿cómo se va a reconfigurar esa alianza en caso de que este pacto se cumpla? Claro. ¿Quién va a reemplazar a Sadi en la capital? ¿Cómo se va a resolver ese reemplazo? ¿Qué va a hacer el sector del gobernador Jalil? La renovación. Y en este sentido, la elección del año que viene va a ser, puede haber primarias o no, puede haber interno o no, puede haber consenso o no, pero va a ser sintomática de cómo se van orientando estos sectores. Ya el cierre de lista del año pasado fue bastante polémico, bastante tenso hasta último momento. El intendente Sadi aceptó a último, sobre el filo del cierre de lista, ir como candidato. Bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? No sabemos si se va a desdoblar o no se va a desdoblar, pero así como no lo sabemos nosotros, creo que no lo sabe nadie. Creo que ni siquiera el gobernador Jalil lo sabe, porque estamos en un panorama político nacional que es muy inestable. No sabemos qué va a pasar. Está este acercamiento de Jalil, esta armonía que hay entre el gobernador Jalil y el gobierno nacional. ¿Cómo juega eso en las filas libertarias? Que, como sabemos, están partidas. ¿Cómo juega eso en el radicalismo? Para el radicalismo la elección que viene es central, sea en marzo o sea en octubre. Además tiene que recuperarlo. Es su revancha. Claro. ¿Qué está viendo el radicalismo? O los sectores, no sé si se puede hablar del radicalismo como una unidad, ¿no? Los dirigentes y los sectores del radicalismo. Que el ala libertaria va a ir sin un ingrediente, que fue el ingrediente que le dio la victoria el año pasado, o sea, el segundo puesto, que es la candidatura de Javier Milei. Javier Milei no va a ser candidato, no va a estar esa figura tan fascinante a la cabeza de la lista. De manera tal que lo que dice, bueno, esta es la oportunidad para la revancha. Con un agregado. Los libertarios el año que viene tienen todo para ganar, porque ellos han ganado 5 bancas de diputados provinciales, ninguna de las cuales pone en juego el año que viene. O sea, son 5. Todo lo que saque es ganancia. Es ganancia.
En cambio, los radicales han perdido y van a arriesgar su B banca. O sea, es una elección muy importante para ver el panorama opositor. Si se afianza esta primacía de los libertarios, o bien recupera terreno lo que fue tradicionalmente la oposición en Catamarca. Eso por un lado. Y por el otro lado, el oficialismo, donde se empieza a observar. Usted cuando le pregunte le van a decir, no, falta mucho, que ya vamos a ver, que no sabemos, pero el cálculo lo conocemos, tenemos alguna, alguna historia en esto, siempre se está pensando en eso. Y hay sectores nuevos emergentes y viejos jugadores que están tratando de posicionarse, de robustecerse para estar en esa mesa de decisión al final del trayecto. De manera tal que el año que viene la elección va a ser un primer round. Donde va a haber que ver cuántos diputados meten, cuántos concejales. La elección que viene es por lista, es por sábana. Bueno, hasta ahora siempre hubo primaria. Sí. Muy intensa. Muy intensa. Tan intensa que por lo general la participación en el volumen electoral a causa de la primaria era superior al que se alcanzaba en la general. ¿Por qué? Porque se movilizaban muchos sectores. ¿Por qué? Porque es un escenario clave capital. Y mucho más clave ahora que Sadi no va a ser reelecto en 2027. Entonces, aquí es donde muchos sectores van a estar interesados en poner una pica en Flandes. Es decir, acá estamos nosotros, sectores que ya vienen y sectores que tienen aspiraciones y que están jugando ya a ver cómo se va a resolver este enroque. Si digamos, si Sadi va a la gobernación, ¿qué va a hacer el sector del gobernador? ¿Querría la intendencia? Puede ser. ¿Querrá el gobernador? Dirá, bueno, yo voy al Congreso, se elige senador nacional en 2027. Sí. Bueno, todo eso está en la mesa, en los llamados mentideros políticos, en las conjeturas. Y esta discusión del RIGI, que tiene un fortísimo contenido ideológico, más allá de que la mayoría de los legisladores nacionales catamarqueños se pronunciaron a favor, lo mismo que con el paquete fiscal. Por ejemplo, la senadora nacional Lucia Corpach se pronunció en contra. Y seguramente va a querer algo ahí. Y respecto a eso, nosotros vimos después de toda esta, no digamos tensión, porque tampoco fue que hubiera presiones ni discusiones muy álgidas dentro del escenario provincial, pero después de que se aprobó la ley base, reapareció la senadora Corpachi en algunos actos junto al gobernador Jalil. Por ejemplo, el aniversario de la residencia universitaria, que es una obra de la gestión Corpachi. Por ejemplo, el aniversario del Hospital de Niños de Perón. Ahí estuvo la senadora nacional al lado del gobernador. De manera tal que yo lo que veo es que más allá de esto, que se apruebe ahora, de que si hay que esperar la reglamentación o no hay que esperar la reglamentación, si vamos a quedar en desventaja o no vamos a quedar en desventaja respecto de otras provincias que lo tengan. Bueno, Monti, por ejemplo, que dice, no importa eso. El RIGI es un régimen nacional. Rige, o sea, concierne, no es ni siquiera necesario que adhiera a la provincia. Más importante sería adherir para tener la prerrogativa de aumentar la regalía de 3 a 5 en los proyectos que vengan. En una posición muy parecida a la que está sosteniendo, usted sabía, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ah, mire. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un problemita ahora que YPF Sí. requiere para instalar una planta de gas licuado en Bahía Blanca
que esté Rigui vigente. Y si no, amenaza con irse a Río Negro, que ya lo aprobó a Rigui, rápidamente. El gobernador Werner Tinec lo hizo aprobar rápidamente. Una ventaja comparativa que ahí es clara. Y es una inversión millonaria, y son puestos de trabajo y es infraestructura. A ver, ahí es donde es más claro. ¿Por qué? Porque la plata se puede poner en cualquier lado. No es como el litio está acá. No se va a ir, está ahí. En cambio, en ese caso es una obra de gran envergadura. Entonces, el gobernador Axel Kicillof, que tiene una posición ideológica en contra del Rigui, porque es entreguista, porque es imperialista, porque es un mecanismo de vaciamiento, dice, bueno, esta rigidez ideológica me está sacando a mí una inversión, que ya salió el intendente Bahía Blanca, toma distancia, decir que sería conveniente. Entonces la salida, para no desdecirse, sería, mire, el Rigui rige, adhiera o no adhiera a la legislatura bonaerense. Una posición que no deja de ser, de ser razonable, es cierto, es una ley nacional. Entonces, en este marco, en el caso concreto de Catamarca, para que no hay ninguna inversión grande en juego. No tenemos este problema de la planta de gas licuado. Está el litio y el gobierno espera que se acelere un proceso que de todas maneras ya está en marcha. Digamos, acá la inversión en el litio y la actividad litífera se desarrolló sin necesidad de ningún Rigui. Sí había un régimen de facilidades, que es la Ley Nacional de Inversiones Mineras, que ese está vigente. Y eventualmente unas inversiones importantes que podrían venir a Agua Rica. Pero en este contexto catamarqueño, la discusión sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones, eventualmente a paquete fiscal, sirve como vidriera para que los legisladores, los dirigentes con aspiraciones que responden a determinados sectores, se muestren de cara al proceso electoral del año que viene, que tiene estas características que analizamos. ¿Parece lejos? Nunca está tan lejos. Los tiempos siempre se aceleran y el escenario nacional introduce una gran dosis de incertidumbre lo que pueda pasar acá. Así que yo diría que vamos a analizar, incorporemos esta perspectiva en el análisis de los acontecimientos. Digamos, salió el presidente del bloque de oficialista de la Cámara de Diputados, Gustavo Aguirre, que es un gran desafío para él, porque como sabemos, él admite, hay una gran discusión sobre el Rigui, hay posiciones encontradas y hay que trabajar en generar los consensos necesarios. No dice si está a favor o si está en contra, dijo que hay que esperar la reglamentación. Pero él, como presidente del bloque, es una gran oportunidad para mostrar solvencia, digamos, en la conducción, solvencia en la labor parlamentaria para conseguir esos consensos que requiere por lo pronto el gobierno. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, el radicalismo pasa lo mismo, bueno, más o menos es el panorama. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.